Introducción fue Don Juan Matus, un brujo maestro, un nahual, como se denomina a los brujos maestros cuando conducen un grupo de otros brujos, quien me introdujo en el mundo cognitivo de los chamanes que vivieron en México en la antigüedad. Don Juan Matus fue un indígena nacido en Yuma, Arizona. Su padre fue indio yaqui, nacido en el estado de Sonora, México, y su madre, probablemente, una india Yuma nacida también en Arizona. Don Juan vivió en su ciudad natal hasta los 10 años. Luego su padre lo llevó a Sonora, donde se vieron envueltos en las endémicas guerras de los yaquis contra los mexicanos. Su padre murió y Don Juan terminó viviendo en el sur de México, donde se crió con familiares que se hicieron cargo de él, que por aquella época contaba 10 años de edad. Cuando cumplió los 20, tomó contacto con un brujo maestro, Julián Osorio, quien lo introdujo en un linaje de brujos del que se decía que tenía 25 generaciones de antigüedad. Julián Osorio no era indio, sino hijo de inmigrantes europeos que habían llegado a México. Don Juan me contó que el nahual Julián había sido actor, y que era una persona extraordinaria e impactante. Hábil narrador, mimo, adorado por todo aquel que lo conocía, con un fuerte poder de convicción, imponía su presencia en cuantos lo rodeaban. Durante una de sus giras teatrales por el interior del país, el actor Julián Osorio cayó bajo la influencia de otro brujo maestro, el nahual Elías Ulloa, quien le transmitió la sabiduría de los brujos. Siguiendo la tradición de su linaje de chamanes, Don Juan Matus nos enseñó algunos movimientos físicos, a los que él denominaba pases mágicos, a sus 4 discípulos. Taisa Avelar, Florinda Donner Grau, Carol Tigcio. Nos los enseñó con el mismo espíritu con que fueron enseñados durante generaciones, con una diferencia notable. Eliminó los excesivos rituales que a lo largo del tiempo habían envuelto la enseñanza y la realización de esos pases mágicos. Al respecto, Don Juan comentó que el ritual, en sí, había perdido su fuerza a medida que las nuevas generaciones de practicantes se iban interesando más por la eficiencia y la funcionalidad. Sin embargo, me recomendó que por ningún concepto debía yo hablar de los pases mágicos con sus discípulos o con el público en general. Fundamentó esa prohibición en el hecho de que los pases mágicos eran privativos de cada individuo y su efecto tan impactante que era mejor practicarlos sin discutirlos. Don Juan Matus me enseñó todo lo que sabía sobre los brujos de su linaje. Me presentó, detalló, reafirmó y explicó hasta el más mínimo detalle de su saber. Por lo tanto, todo cuanto explico acerca de los pases mágicos es resultado directo de sus enseñanzas. Los pases mágicos no fueron inventados. Los descubrieron los antiguos chamanes del linaje de Don Juan que vivían en México, mientras se encontraban en estados chamanísticos de conciencia acrecentada. El descubrimiento de los pases mágicos fue, en cierta forma, accidental. Todo comenzó como una simple investigación sobre la naturaleza de una increíble sensación de bienestar que, al encontrarse en estados de conciencia acrecentada, experimentaban aquellos chamanes cuando mantenían determinadas posiciones físicas, o cuando movían su cuerpo o sus miembros de una manera específica. Esa sensación de bienestar era tan intensa, que el deseo de poder repetir esos movimientos mientras se encontraban en un estado de conciencia normal se convirtió en el centro de todos sus esfuerzos. Esa búsqueda fue exitosa, por lo visto, y los chamanes llegaron a ser conocedores de una serie muy compleja de movimientos que, al ser ejecutados, permitían un importante incremento de su destreza física y mental. Los resultados fueron tan trascendentales,
que dote recibieron el nombre de pases mágicos. Durante muchas generaciones, solo eran transmitidos a los chamanes iniciados en forma personal, siguiendo rituales muy elaborados y ceremonias secretas. Al enseñar los pases mágicos, Don Juan Matus se apartó radicalmente de la tradición. Esa desviación lo obligó a reformular el objetivo pragmático de los mismos. Don Juan me presentó ese objetivo no como el incremento del equilibrio físico y mental, como era en el pasado, sino como una posibilidad práctica de redistribuir la energía. Explicó que ese apartarse de las antiguas tradiciones se debía a la influencia de los dos nahuales que lo habían precedido. Los brujos del linaje de Don Juan estaban convencidos de que existía una cantidad de energía inherente a cada uno de nosotros, cantidad que no puede ser aumentada o reducida por obra de ningún tipo de acción externa. Creían que esa cantidad de energía era suficiente para lograr lo que aquellos brujos consideraban como la obsesión de cualquier ser humano de este mundo: romper los parámetros de la percepción normal. Don Juan Matus estaba convencido de que nuestra incapacidad de romper con esos parámetros había sido generada por nuestra cultura y nuestro entorno social. Sostenía que, en ese entorno, se nos exigía encauzar toda nuestra energía inmanente hacia el cumplimiento de esquemas de comportamiento preestablecidos, lo cual no nos permitía trasponer los límites de la percepción normal. ¿Y por qué habría de desear yo o, para el caso, cualquier otra persona, romper esos parámetros? Le pregunté a Don Juan en cierta oportunidad. Romper esos parámetros es un mandato ineludible de la condición humana, me contestó. Trasponerlos significa ingresar en mundos hasta este momento impensables, de un valor pragmático que no difiere en modo alguno del valor de nuestro mundo cotidiano. No importa que aceptemos o no esa premisa, estamos obsesionados por romper esos parámetros y fracasamos lamentablemente en el intento. De ahí la profusión de drogas y estimulantes, rituales religiosos y ceremonias de todo tipo que observamos en nuestro mundo moderno. 13-14- ¿Y cuál piensa usted que es la causa de que hayamos fracasado tan lamentablemente, Don Juan? Le pregunté. No poder satisfacer nuestro deseo subliminal, me contestó, se debe a que lo encaramos en forma atropellada, sin orden ni concierto. Las herramientas que utilizamos son demasiado toscas e ineficaces. Es como tratar de derrumbar un muro golpeándonos la cabeza contra él. El ser humano nunca considera esa ruptura en términos de energía. Para los brujos, el éxito está determinado solo por la posibilidad de acceder o no acceder a la energía. Dado que es imposible aumentar nuestra energía inmanente, continuó, la única vía que les quedaba a los brujos del antiguo México era redistribuir esa energía. Para ellos, este proceso de redistribución comenzaba con los pases mágicos y con la forma en que afectaban al cuerpo físico. Al impartir su instrucción, Don Juan recalcaba en todas las formas imaginables el hecho de que el enorme énfasis que los chamanes de su linaje habían puesto en la destreza física y el bienestar mental había perdurado hasta nuestros días. Pude corroborar la verdad de esa afirmación observándolo a él y a sus 15 colegas brujos. Un extraordinario equilibrio físico y mental resultó ser la característica más llamativa en todos ellos. La respuesta que me dio Don Juan cuando, en cierta oportunidad, le pregunté directamente por qué los brujos concedían tanta importancia al aspecto físico del ser humano, me dejó pasmado, ya que siempre lo había considerado un hombre profundamente espiritual. Los brujos no son en absoluto espirituales, me dijo.
por el contrario, son seres sumamente prácticos. Sin embargo, es sabido que los chamanes son considerados en general como seres excéntricos y hasta locos. Quizá por eso pienses que son espirituales. Parecen locos porque siempre están tratando de explicar cosas que no pueden ser explicadas. En su estéril intento por dar explicaciones completas que de ningún modo pueden serlo, pierden toda coherencia y dicen insensateces. Hace falta tener un cuerpo flexible y dúctil si buscas destreza y sensatez, siguió diciendo. Estas son las dos características más importantes en la vida de un chamán, porque generan sobriedad y pragmatismo, o sea, los únicos requisitos indispensables para ingresar en otros ámbitos de percepción. Para navegar en forma genuina en lo desconocido se requiere de una actitud audaz, pero no imprudente. A fin de establecer un equilibrio entre audacia e imprudencia, es preciso que un brujo sea sumamente mesurado, cauto, hábil, y que, además, goce de un excelente estado físico. ¿Y por qué un excelente estado físico, don Juan? Quise saber. ¿No bastan acaso el deseo o la voluntad de viajar hacia lo desconocido? Decisivamente, no. Me respondió con cierto fastidio. El solo hecho de hacerse a la idea de enfrentar un ámbito desconocido, y ni hablemos de ingresar en él, exige nervios de acero y un cuerpo capaz de contener esos nervios. ¿De qué te valdría ser audaz si no dispones de gran lucidez mental, destreza física y la musculatura adecuada? El excelente estado físico, producto de la rigurosa ejecución de los pases mágicos, en el que don Juan había hecho hincapié desde el primer día de nuestro encuentro era, por lo que pude entender, el primer paso hacia la redistribución de nuestra energía inmanente. Esta redistribución de la energía era, según él, el tema crucial en la vida de los chamanes y, asimismo, en la vida de cualquier individuo. La redistribución de la energía es un proceso que consiste en transportar, de un lugar a otro, la energía que ya existe en nuestro interior. Dicha energía ha sido desplazada de los centros de vitalidad de nuestro cuerpo. Pero estos centros de vitalidad necesitan de esa energía desplazada a fin de generar un equilibrio entre la lucidez mental y la destreza física. Los chamanes del linaje de don Juan estaban profundamente comprometidos con la redistribución de su energía inmanente. Ese compromiso no era un esfuerzo intelectual, ni producto de una inducción o deducción particular, o de conclusiones lógicas. Era el resultado de su capacidad de percibir el flujo de la energía como fluye en el universo. Esos brujos llamaban ver a la capacidad de percibir ese fluir de la energía por el universo, me explicó don Juan. Describían ese ver como un estado de conciencia acrecentada, en el cual el cuerpo 16 humano es capaz de percibir la energía en su fluir, como una corriente, una vibración similar a la del viento. La visión del flujo de energía a través del universo es el producto de una detención momentánea del sistema de interpretación propio del ser humano. ¿Qué es un sistema de interpretación, don Juan? Le pregunté. Los brujos del antiguo México descubrieron que cada parte del cuerpo humano se encuentra involucrada, de una manera u otra, en la conversión de ese flujo vibratorio, esa corriente de vibración, en una forma de estímulo sensorial, me contestó. La suma de este bombardeo de estímulos sensoriales es convertido, a través del uso, en el sistema de interpretación que hace que el ser humano sea capaz de percibir el mundo en la forma en que lo hace. Lograr que ese sistema de interpretación se detuviera, continuó,
fue producto de una tremenda disciplina por parte de los brujos del antiguo México, quienes denominaron esa detención con la palabra ver, y la convirtieron en la piedra angular de su conocimiento. Llegar a ver la energía que fluye en el universo era, para ellos, la herramienta esencial que les permitía establecer sus esquemas de clasificación. Gracias a esa capacidad, por ejemplo, concibieron la totalidad del universo accesible a la percepción del ser humano como un ente tunicado, una cebolla, recubierto por miles de capas o estratos. Creían que el mundo cotidiano del ser humano no era otra cosa que una de esas capas. Por lo tanto, también creían que las otras capas no solo eran accesibles a la percepción humana, sino que formaban parte de la herencia natural del hombre. Otro tema de enorme valor en el conocimiento de aquellos brujos, un tema que surgía como consecuencia de su capacidad de ver la energía como fluye en el universo, fue el descubrimiento de la configuración energética del ser humano. Esa configuración energética del hombre era, para ellos, un conglomerado de campos energéticos aglutinados por una fuerza vibratoria que los unía en una luminosa bola de energía. Para los brujos del linaje de Don Juan, el ser humano tenía una forma oblonga, como un huevo, o una forma esférica, como una bola. De ahí que los denominaban huevos luminosos o esferas luminosas. Esta esfera de luminosidad era considerada por ellos como 17 nuestro verdadero yo, verdadero en el sentido de que es irreductible en términos de energía. Y es irreductible porque la totalidad de los recursos humanos está involucrada en el acto de percibirlo directamente como energía. Aquellos chamanes descubrieron que en la parte posterior de esa esfera luminosa había un punto de brillo más intenso aún. A través de procesos de observación directa de la energía, se dieron cuenta de que ese era el punto clave de la transformación de la energía en datos sensoriales, y en su posterior interpretación. Por este motivo, lo denominaron punto de encaje, y consideraron que allí la percepción era conformada y reunida. Decían que el punto de encaje estaba ubicado detrás de los omóplatos, a un brazo de distancia de ellos. También descubrieron que el punto de encaje para todo el género humano está ubicado en ese mismo sitio, dando así a todo ser humano, individualmente, una visión similar del mundo. Un descubrimiento de enorme valor para estos chamanes, así como para los de las generaciones siguientes, fue que la ubicación del punto de encaje en ese lugar era el resultado del uso y la socialización. Es por eso que consideraron que era una posición arbitraria, que solo nos da la ilusión de ser únicos e irrepetibles. Producto de esa ilusión es la convicción, aparentemente inamovible, del ser humano de que el mundo en el que interactúan a diario es el único mundo que existe y que su inalterabilidad es innegable. Créeme, me dijo Don Juan en cierta oportunidad, esa sensación de irrevocabilidad no es sino una ilusión. Por el simple hecho de que nunca ha sido cuestionado, se lo tiene por el único punto de vista posible. Ver la energía como fluye en el universo es la herramienta que tenemos para desafiar ese concepto. Mediante el uso de esa herramienta, los brujos de mi linaje llegaron a la conclusión de que, en realidad, existía una sorprendente cantidad de mundos accesibles a la percepción humana. Describían esos mundos como ámbitos omniincluyentes, ámbitos en los cuales se puede actuar y luchar. En otras palabras, son mundos en los que se puede vivir y morir, tal como en este mundo de nuestra vida cotidiana. Durante los 13 años en que trabajé con él, Don Juan me 18 enseñó los pasos básicos para lograr la proeza de ver. He hablado de esos pasos en todos mis escritos anteriores, pero nunca toqué el punto clave del proceso.
Los pases mágicos, de los cuales él me enseñó una gran cantidad. Sin embargo, junto con el cúmulo de sus conocimientos, Don Juan también me dejó la certeza de que yo era el último eslabón de su linaje. Aceptar esa realidad implicaba automáticamente que me cabía la responsabilidad de encontrar nuevas formas de difundir el conocimiento de su linaje, dado que la continuidad ya no era un tema en discusión. En este aspecto, tengo que clarificar un punto de suma importancia. Don Juan Matus no tenía interés en difundir sus conocimientos. Lo que sí le interesaba era perpetuar su linaje. Sus otras 3 discípulas y yo, elegidos, como solía decir, por el espíritu mismo, dado que él no había tenido parte activa en esa elección, éramos el medio que aseguraría esa perpetuación. Por lo tanto, se abocó al titánico esfuerzo de enseñarme todo lo que sabía sobre brujería, o chamanismo, y sobre el desarrollo de su linaje. En el transcurso de mi formación, Don Juan advirtió que mi configuración energética era, según él, tan inmensamente distinta de la suya propia, que ello no podía significar otra cosa que el fin de su línea de descendencia. Le dije que me sentía muy mal con su interpretación, cualquiera fuese la diferencia invisible que existiera entre nosotros. No me agradaba en absoluto cargar con el peso de ser el último de su linaje, ni lograba comprender su razonamiento. Los brujos del antiguo México, me dijo en cierta oportunidad, creían que la capacidad de elegir, tal como la entiende el ser humano, es la condición previa para lograr entender el universo, pero esto solo es una interpretación benevolente de lo que en realidad encuentra la conciencia cuando se aventura más allá de los límites de nuestro mundo. El ser humano se halla tironeado por diversas puertas, hacia variadas direcciones. El arte de los brujos no consiste en elegir, sino en ser lo suficientemente sutiles como para aceptar. Los brujos, aun cuando parezca que no hacen otra cosa que decidir, en realidad no toman decisión alguna, prosiguió Don Juan. Yo no decidí elegirte y no decidí que tú serías tal como eres. Dado que no pude elegir a quién impartir mi conocimiento, tuve que 19 aceptar a quien el espíritu me ofreciera. Y esa persona fuiste tú. Energéticamente, tú eres capaz solamente de finalizar algo, no de continuarlo. Don Juan sostenía que la terminación de su linaje no tenía nada que ver con él o con sus esfuerzos, o con su éxito o su fracaso como brujo en la búsqueda de la libertad total. Lo tomaba como algo que tenía que ver con una elección ejercida más allá del nivel humano, no por seres o entes, sino por las fuerzas impersonales del universo. Finalmente, terminé por aceptar lo que Don Juan llamaba mi destino. Aceptarlo me enfrentó con otro tema, al cual él se refería como a cerrar la puerta cuando uno se va. Es decir, que yo asumía la responsabilidad de decidir exactamente qué hacer con todo lo que él me había enseñado y llevar mi decisión a la práctica en forma impecable. En primer lugar, me planteé la pregunta de qué hacer con los pases mágicos, que constituían la parte más pragmática y funcional de todo el conocimiento que poseía Don Juan. Decidí enseñar los pases mágicos a todo aquel que deseara aprenderlos. Mi decisión de poner punto final al secreto que los había rodeado durante un tiempo indefinido fue, por supuesto, el corolario de mi total convicción de que yo soy, en efecto, el último eslabón del linaje de Don Juan. Me resultaba inconcebible pensar en guardar secretos que ni siquiera eran míos. Envolver los pases mágicos en un manto de ocultamiento no había sido decisión mía, pero sí lo era desvelarlos.
A partir de ese momento, procuré encontrar una forma más apropiada para cada uno de los pases mágicos, una forma que se adecuara a todos. La consecuencia fue la configuración de formas ligeramente modificadas de cada uno de ellos. Elegí el nombre de tensegridad para esa nueva configuración de movimientos. El término pertenece al campo de la arquitectura, en cuyo contexto significa la propiedad de estructuras esqueléticas que emplean miembros de tensión continua y miembros de compresión discontinua, en forma tal que cada miembro opera con un máximo de eficacia y economía de esfuerzo. A fin de explicar qué son los pases mágicos de los brujos que vivieron en México en la antigüedad, quisiera hacer una aclaración. Antigüedad significaba, para Don Juan, una época que se remontaba a 10.000 años atrás o más, un lapso que aparece como incongruente si se lo analiza desde el punto de vista de los esquemas de clasificación de los científicos modernos. Cuando interpelé a Don Juan respecto de la discrepancia entre su estimación del tiempo y lo que yo consideraba una antigüedad más realista, reiteró su afirmación. Él tenía la convicción de que los hombres que poblaban el Nuevo Mundo hace 10.000 años estaban profundamente preocupados y comprometidos con temas relacionados con el universo y la percepción, temas que el hombre moderno no ha comenzado siquiera a intuir. Independientemente de nuestras diferencias con respecto a la interpretación cronológica, la efectividad de los pases mágicos me resulta innegable y me siento obligado a presentar el tema siguiendo estrictamente la forma en que me fue mostrado. El efecto directo que han tenido sobre mí los pases mágicos influyó profundamente en la forma en que yo los manejo. Lo que he volcado en este trabajo es un reflejo íntimo de esa influencia. La primera vez que Don Juan me habló de los pases mágicos en forma detallada, fue en una oportunidad en la cual hizo un comentario despectivo sobre mi peso. «Estás un poco rechoncho», me dijo, inspeccionándome de la cabeza a los pies y meneando la cabeza en señal de desaprobación. «Un poco más, y serás directamente un gordo. El desgaste físico pronto empezará a manifestarse en tu cuerpo. Como todos los de tu raza, estás desarrollando un bodoque de grasa en la nuca, como los que tienen los toros. Es hora de que tomes en serio uno de los hallazgos más importantes de los brujos. Los pases mágicos». «¿De qué pases mágicos me habla, Don Juan?», yo pregunté. «Hasta ahora, nunca me los ha mencionado». «Oh, si lo hizo, debe de haber sido tan al pasar que no recuerdo nada al respecto». «No solo te hablé mucho de los pases mágicos», replicó, «sino que ya conoces muchos de ellos. Te los he venido enseñando desde que nos conocemos». Que yo supiera, no era cierto que me hubiese enseñado pase mágico alguno. Le reiteré mi ignorancia sobre el tema. «No te apasiones tanto en la defensa de tu maravilloso yo», me dijo en tono de broma, haciendo un gracioso gesto de disculpa con las cejas. «Me refiero a que imitas todo lo que hago, y yo he aprovechado esa capacidad de imitación. Te he estado enseñando varios pases mágicos, y siempre pensaste que me divertía haciendo pases mágicos 22 sonar mis articulaciones. Me encanta esa interpretación tuya. Hacer sonar mis articulaciones. Nos seguiremos refiriendo a los pases mágicos de esa manera. Te enseñé 10 formas diferentes de hacer sonar las articulaciones», siguió diciendo. «Cada una de esas formas constituye un pase mágico que se adecua a la perfección a mi cuerpo y al tuyo. Podría decirse que esos pases mágicos son tuyos y míos. Nos pertenecen en forma personal e individual, tal como pertenecieron a los otros brujos que eran exactamente como nosotros dos durante las 25 generaciones que nos preceden.
Los pases mágicos a los que se refería Don Juan, tal como él mismo decía, eran las formas en las que yo consideraba que hacía sonar sus articulaciones. Solía mover los brazos, las piernas, el torso y las caderas en forma determinada a fin de lograr, a mi juicio, una elongación máxima de sus músculos, huesos y ligamentos. Yo veía el resultado de esos movimientos de elongación como una sucesión de ruiditos que siempre creí que él producía para sorprenderme y divertirme. La verdad era que, una y otra vez, me invitaba a imitar sus movimientos. Con una actitud casi arrogante, me desafiaba a que recordara los movimientos y los repitiera en casa hasta lograr que mis articulaciones sonaran como las suyas. Nunca logré reproducir esos sonidos y, sin embargo, no cabía duda de que, sin darme cuenta, había aprendido todos los movimientos. Ahora sé que no poder hacer esos ruiditos era en realidad una suerte, dado que los músculos y los tendones de los brazos y de la espalda jamás deben ser forzados hasta ese punto. Don Juan había nacido con la facilidad de hacer sonar las articulaciones de brazos y espalda, así como algunas personas logran hacerlo, sin dificultad alguna, con los nudillos. ¿Cómo fue que los antiguos brujos inventaron esos pases mágicos, Don Juan? Le pregunté. Nadie los inventó, me respondió con gesto severo. Pensar que fueron inventados implica de inmediato la intervención de la mente, y este no es el caso en lo que a esos pases mágicos se refiere. En realidad fueron descubiertos por los chamanes de la antigüedad. Me dijeron que todo comenzó con la extraordinaria sensación de 23 bienestar que ellos experimentaban cuando se encontraban en un estado chamanístico de conciencia acrecentada. Sentían un vigor tan enorme y fascinante, que hicieron todo lo posible por recrear esa sensación en el estado normal. Al principio, me explicó Don Juan, aquellos chamanes creían que se trataba de un estado de bienestar general creado por la conciencia acrecentada. Sin embargo, pronto descubrieron que no todos los estados de conciencia acrecentada en que ingresaban les producía el mismo bienestar. Un análisis más cuidadoso les reveló que, cada vez que se producía esa sensación, estaban realizando algún tipo específico de movimiento físico. Se dieron cuenta de que, mientras se encontraban en un estado de conciencia acrecentada, el cuerpo se les movía involuntariamente en una forma determinada, y que esa forma determinada de movimiento era la causa de aquella sensación inusual de plenitud física y mental. Don Juan dijo que siempre le había parecido que los movimientos ejecutados automáticamente por aquellos chamanes en estado de conciencia acrecentada eran, en realidad, una especie de herencia oculta de la humanidad, un conocimiento que había quedado almacenado en recónditas profundidades para ser revelado solo a aquellos que lo buscaban deliberadamente. Don Juan se refería a aquellos brujos como bufos de mar profundo que, sin saberlo, recuperaron ese conocimiento. Don Juan decía que esos brujos comenzaron a recomponer afanosamente, parte por parte, aquellos movimientos que lograban recordar. Sus esfuerzos dieron fruto, y consiguieron recrear algunos de los que les habían parecido reacciones corporales automáticas en un estado de conciencia acrecentada. Alentados por su éxito, reconstruyeron cientos de esos movimientos, que llevaban a cabo sin intentar siquiera clasificarlos y ordenarlos en un esquema inteligible. Su idea era que, en el estado de conciencia acrecentada, esos movimientos se habían producido en forma espontánea, y que había una fuerza que guiaba sus efectos, sin intervención de la voluntad.
Don Juan comentaba que la naturaleza de esos descubrimientos siempre lo indujo a creer que los brujos de la antigüedad eran seres extraordinarios, ya que los movimientos que descubrieron nunca fueron revelados de la misma manera a los chamanes de la modernidad cuando estos, a su vez, ingresaban en un estado de conciencia acrecentada. Quizás eso se debía a que los chamanes modernos habían aprendido de antemano, de sus predecesores, esos movimientos. O, tal vez, los brujos de la antigüedad habían tenido una masa energética mayor. ¿Qué quiere decir con eso, don Juan? ¿Qué significa masa energética mayor? Le pregunté. ¿Acaso eran individuos más altos? No creo que físicamente fuesen más grandes, repuso don Juan, pero energéticamente aparecían ante el ojo del vidente como una forma oblonga. Se autodenominaban huevos luminosos. Yo nunca he visto un huevo luminoso en mi vida. Lo que sí he visto son esferas luminosas. Cabe suponer, por lo tanto, que el hombre, a través de las generaciones, ha perdido una cierta cantidad de masa energética. Don Juan me explicó que, para un vidente, el universo está conformado por una cantidad infinita de campos energéticos, que aparecen a sus ojos como filamentos luminosos que se dispersan en todas direcciones. Don Juan decía que esos filamentos se entrecruzan entre las esferas luminosas de los seres humanos, y que es razonable suponer que, si el ser humano alguna vez fue de forma oblonga, como un huevo, había sido mucho más alto que una esfera luminosa. Don Juan sentía que eso representaba una pérdida de masa energética que parecía haber sido crucial para recuperar ese tesoro oculto que conformaban los pases mágicos. ¿Por qué esos pases de los chamanes de la antigüedad se denominan pases mágicos? Le pregunté a don Juan. No solo se denominan pases mágicos, me dijo. Lo son. Producen un efecto que no puede ser explicable de ninguna otra manera. Esos movimientos no son ejercicios físicos ni simples posturas del cuerpo. Son un intento real y profundo por alcanzar un estado óptimo de ser. La magia de los movimientos, siguió diciendo, es un cambio sutil que el practicante experimenta al ejecutarlos. Es una cualidad efímera que el movimiento aporta al estado físico y mental, una especie de resplandor, una luz en los ojos. Ese cambio sutil es un toque del espíritu. Es como si los practicantes, a través de los movimientos 24-25, restablecieran un eslabón perdido con la fuerza vital que los sostiene. Además, me explicó que otra razón por la cual los movimientos son denominados pases mágicos es que, al practicarlos, el chamán es transportado, en términos de percepción, a otros estados de ser, en los cuales puede percibir el mundo de manera indescriptible. A causa de esa cualidad, de esa magia, me dijo don Juan, los pases no deben ser practicados como ejercicios, sino como una forma de acción para atraer poder. Pero, pueden ser tomados como movimientos físicos, aun cuando nunca fueron considerados como tales. Pregunté. ¿Los puedes practicar como quieras? Me contestó don Juan. Los pases mágicos incrementan la conciencia, no importa cómo los consideres. Lo más inteligente sería tomarlos como lo que son. Pases mágicos que, al ser practicados, inducen al practicante a dejar caer la máscara de la socialización. ¿Qué es la máscara de la socialización? Le pregunté. La apariencia superficial y falaz que todos dependemos a ultranza, contestó. La apariencia superficial que adquirimos en el mundo. La que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial. La que nos hace creer que somos inmortales. El intento de miles de brujos impregna a estos movimientos. Ejecutarlos,
aunque sea en forma casual, hace que la mente se detenga. ¿Qué quiere decir con eso de que hacen que la mente se detenga? Todo cuanto hacemos en este mundo, me explicó, lo reconocemos e identificamos, convirtiéndolo en líneas de similitud, en líneas de cosas que están unidas entre sí por un propósito. Por ejemplo, si yo digo tenedor, de inmediato asocias ese concepto con los de cuchara, cuchillo, mantel, servilleta, plato, taza, copa de vino, carne, banquete, cumpleaños, fiesta. Sin duda podrías seguir enumerando al infinito cosas relacionadas por un mismo propósito. Todo lo que hacemos está enhebrado de esa manera. Lo extraño de los brujos es que ellos ven que todas esas cadenas de afinidad, todas esas líneas de cosas enhebradas por un mismo propósito, se encuentran asociadas con la idea humana de que las cosas son inmutables y 26 eternas, como la palabra de Dios. Don Juan, no entiendo por qué introduce la palabra de Dios en esta conversación. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con todo lo que usted está tratando de explicarme? Absolutamente todo, replicó él. Parecería que, en nuestra mente, todo el universo es como la palabra de Dios. Absoluta e inmutable. Así nos comportamos. En lo más profundo de nuestra mente detenernos a analizar el hecho de que la palabra de Dios, tal como la aceptamos y consideramos, pertenece a un mundo muerto. Por el contrario, un mundo vivo está en un constante fluir. Se mueve. Cambia. Revierte su curso. La razón más abstracta por la cual esos pases de los brujos de mi linaje son mágicos, continuó Don Juan, es que, al realizarlos, el cuerpo del practicante comprende que todo, en lugar de ser una cadena ininterrumpida de objetos afines entre sí, es una corriente, un flujo constante. Y que si todo en el universo es un flujo, una corriente, esa corriente se puede detener. Se le puede oponer un dique y, de esa manera, el flujo se puede contener o desviar. En cierta ocasión, Don Juan me explicó el efecto general que tenían los pases mágicos sobre los brujos de su linaje, y relacionó ese efecto con lo que le pasaría a un practicante en nuestros tiempos. Los brujos de mi linaje, me dijo, sufrieron un violento impacto cuando se percataron de que la práctica de los pases mágicos producía la detención del fluir de las cosas, que, de otra manera, se produce de modo ininterrumpido. Elaboraron una serie de metáforas para describir esa detención y, en su esfuerzo por explicarla o reconsiderarla, la desnaturalizaron. Creyeron que, si determinadas ceremonias y rituales se concentraban en un aspecto definido de sus pases mágicos, estos mismos atraerían un resultado específico. Bien pronto, la cantidad y complejidad de sus ritos y ceremonias fueron una carga mayor que la cantidad de los pases mágicos en sí mismos. Es muy importante, prosiguió, focalizar la atención del practicante en algún aspecto definido de los pases mágicos. Pero 27 debería ser una focalización leve, divertida y carente de morbidez e inflexible severidad. Los pases deberían llevarse a cabo por el placer de realizarlos, sin esperar recompensas específicas. Citó el ejemplo de uno de sus colegas, un brujo llamado Silvio Manuel, cuyo mayor placer consistía en adaptar los pases mágicos de los brujos de la antigüedad a los pasos de las danzas modernas. Don Juan describió a Silvio Manuel como un excelente acróbata y bailarín que, concretamente, bailaba los pases mágicos. El nahual Elías Ulloa, siguió diciendo Don Juan, fue el más eminente innovador de su linaje.
Fue él quien tiró todos los rituales por la ventana y practicó los pases mágicos exclusivamente con la finalidad con que fueran utilizados en el pasado remoto. La redistribución de la energía. El nahual Julián Osorio, que lo sucedió, fue quien dio el golpe de gracia al ritual. Como él era un excelente actor profesional que, en su momento, se había ganado la vida haciendo teatro, puso enorme énfasis en lo que los brujos llamaban el teatro chamánico. Él lo denominó el teatro del infinito y, a través del mismo, canalizó todos los pases mágicos a los que tenía acceso. Cada movimiento de sus personajes estaba imbuido al máximo de sus pases mágicos. No solo hizo eso, sino que logró que el teatro fuera un nuevo canal para la enseñanza de los mismos. Entre el nahual Julián, el actor del infinito, y Silvio Manuel, el bailarín del infinito, dieron un vuelco a los pases mágicos. Con ellos, una nueva era asomó en el horizonte. La era de la redistribución de energía pura. La explicación que el término redistribución daba Don Juan era que, lo que el ser humano percibía como conglomerados de campos energéticos, eran unidades energéticas selladas con límites definidos, que no permitían la entrada ni la salida de energía. Por lo tanto, la energía existente dentro de ese conglomerado de campos energéticos era lo único con lo que el individuo podía contar.